Bienvenidos a una clase más de Ética Empresarial Profesional. En la clase del día de hoy vamos a ver lo que es la conciencia profesional. Ya hemos visto anteriormente ya los principios como tal de lo que es la ética, lo que es moral, los valores. Ahora vamos a revisar qué es la conciencia profesional. Pero para esto vamos a ver un preámbulo de lo que significa la conciencia profesional, la cual es individual e intransferible y se regula a través de códigos de conducta o códigos deontológicos que son elaborados por organizaciones profesionales por ser estas las mejores conocedoras de los sujetos de cuya profesión se trata. La profesión es una capacidad cualificada requerida por el bien común, con peculiaridades, posibilidades, tanto económicas como sociales, y que el profesional que no tiene el carácter como tal, solamente por el simple hecho de decir profesional, sino que tiene una implicidad en muchos más niveles, ya que los mismos tratan sobre las cualidades éticas para hacerlo, ya que solamente el simple título va mucho más allá de ser alguien. Implica lo que son valores, conductas, lo que define a una persona como profesional. También son cualidades éticas que nos hacen idóneos tanto en actitud como actitud, que le da un nuevo perfil a nuestra parte de personalidad. También el ser profesionales dignos también representa la excelencia, el decoro que tiene la persona y el respeto consigo mismo. También la conciencia profesional es una dimensión esencial de la conciencia ética, a la que añade la responsabilidad que tiene cada persona. Se manifiestan en comportamientos socialmente responsables acerca de los deberes específicos de una profesión después de haber sido analizada, aplicada, haber hecho resolución de problemas específicos, lo que nos hace mejores tanto en competencias, rectitudes posibles y que también son socialmente exigibles. También de nosotros depende en la profesión que nosotros tengamos o lo que la profesión que nosotros nos estemos formando, si requerimos ser profesionales integrales, capaces de poner en práctica esta frase, siendo libres e independientemente racionales y objetivos. Por esto es que la educación en valores es una parte fundamental tanto en la aplicación, el desarrollo de la carrera, en la formación, ya que nos dan los valores profesionales, entendidos esto como valores humanos, los cuales están tanto contextualizados y orientados hacia cada profesión en la que uno en este momento se está formando. Sus significados se relacionan con los requerimientos universales y los particulares de la profesión. Constituyen también rasgos de la personalidad profesional y que nos contribuyen a definir, una concepción integral del ejercicio de la profesión. La conciencia desde el punto de vista moral no es más que una potencia más unida a la inteligencia y la voluntad, sino que es la misma inteligencia que cuando uno juzga si un acto es bueno o malo, está de acuerdo también con la parte ética o no. Desde el punto de vista individual, la persona tiene en su conciencia el lugar donde se produce el juicio de aplicación de la norma ética a la acción concreta. Por lo tanto, la formación de la personalidad ética consistirá en conocer debidamente estas normas y estar firmemente resuelto a actuar conforme con lo que se ha reconocido como correcto. Y también la formación de esa conciencia propia, que es lo que uno tiene interno, es un deber fundamental para el perfil profesional. La razón es muy simple, que esta también se puede errar. Justamente, la conciencia también actúa como un sistema de control interno que funciona para informar, aprobar o rechazar las acciones que la persona realizó o las que se va a realizar. Es como un auditor que con un criterio libre e imparcial evalúa los hechos, las interacciones y las decisiones, por ejemplo, como un contador público que coteja los postulados, las normas de ética que también se emiten en su dictado, ya sea con salvedades o algo negativo según corresponda. Si vamos analizando la parte del contador público, recuerden que es un perfil muy en este caso, con muchos dilemas éticos. Por un lado, tenemos el beneficio económico que
conllevaría si es que hace algo que no es éticamente correcto, pero también tenemos la parte positiva de que va a cumplir normas, lo que son reglamentos, códigos que le forman parte como el perfil de un contador público. Igual, esto aplica a diversas carreras. Tenemos las carreras de enfermería, que tenemos el código socrático, etcétera, lo que hace que a nosotros como profesionales también nos regulen y nos den una estructura de cómo debe ser formado en la parte imparcial de las actividades que uno realice. También, como se había mencionado en el transcurso de estos minutos, la actuación también debe desarrollarse con espíritu crítico, entendiendo que se debe analizar, discernir, desmenuzar, examinar, con el objeto de llegar a una conclusión que no necesariamente debe ser negativa. Como les había comentado en el apartado anterior, uno como profesional tiene que conocer qué es lo éticamente correcto, qué no es éticamente correcto, cómo esto va a afectar tanto a mi perfil profesional, a mi perfil personal, va a repercutir a la sociedad, a mi familia, a mi entorno, cómo esto tiene un impacto. Y para esto vamos a ver un video que habla sobre la conciencia moral en la parte educativa. Vamos a mostrar el video, por favor, y vamos a ir analizando el mismo. De la educación. Hoy vamos a tratar la tercera de esas claves, que es la conciencia moral. Especifico qué es la conciencia moral porque conciencia tiene dos acepciones, una psicológica, que es el autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos, y otra segunda acepción, que es la moral. Habíamos dicho en la sesión anterior, a propósito de los sentimientos, que quien debe de llevar la dirección de la conducta humana es la razón, no los sentimientos, que donde hay patrón no manda marinero y que la razón es el patrón. La inteligencia humana, la razón, tiene muchas facetas. Muchas son docenas de facetas. Entre las más importantes están la faceta lingüística, que nos permite hablar un idioma con toda la dificultad que eso presenta. Está la faceta matemática, que nos permite realizar operaciones como la división, la multiplicación, que no tiene nada que ver con la lingüística. Está la faceta estética, que no tiene nada que ver con las anteriores y que nos permite decir que este paisaje es maravilloso. Y está la faceta moral, que nos permite decir esto está bien o esto está mal. No bien o mal desde un punto de vista técnico, por ejemplo, qué bien dibujas, o qué bien hablas inglés, o qué mala letra tienes. No, son las que me permiten decir eres buena persona o eres mala persona. Normalmente la mayoría de nuestros actos no nos convierten en mejores o peores personas, porque pueden ser actos intrascendentes. Pues yo me siento, yo me levanto, yo salgo, yo entro, yo me lavo la cara o me lavo las manos. Esas acciones no me convierten en mejor o peor persona. Pero hay otro tipo de acciones que sí tocan el núcleo de mi personalidad, de mi dignidad. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga la verdad a que yo mienta. No es lo mismo que yo sea leal y respete mis compromisos a que yo sea un traidor. No es lo mismo que yo sea violento a que sea pacífico. Eso ya me convierte en buena persona o en mala persona. La conciencia fue definida por primera vez en la historia por Confucio, en el siglo VI a.C., y después en el siglo V por Sócrates. Lo curioso es que los dos la definieron con las mismas palabras, sin haberse podido poner de acuerdo, porque vivían en dos puntos muy diferentes y no existía WhatsApp. Los dos la definieron con estas palabras: luz de la inteligencia para distinguir el bien y el mal. Eso significa también que la conciencia no es una creación de ninguna religión. Es más, no es una creación, no es un invento de nadie, es un descubrimiento de una pieza esencial de la estructura psicológica del ser humano. Perfecto. Como lo había mencionado
en el video el señor, también cabe recalcar y es bueno mencionar que el tema de la conciencia profesional no tiene que ver con la parte, en este caso, religiosa. Nosotros profesamos diversas religiones, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, pero esto deriva más de la parte individual, de la parte personal, de cómo hemos sido formados o cómo nosotros queremos representarnos como parte profesional, muy independientemente de la religión que profesan. A veces estas religiones lo que hacen es un poco más valorar, es decir, ser un poco más exigentes, por ejemplo, en el tema de respeto, en el tema de no robar, por ejemplo, pero esto va a definir la persona como tal. No vamos a dejar el tema de ser profesional, de nuestra conciencia ética a otras personas, sino también de lo que nosotros vamos aprendiendo, vamos leyendo y de lo que queremos hacer es lo que va a representar nuestra conciencia profesional. Y vamos a continuar viendo el video. Por eso hemos dicho que la conciencia es una faceta de la inteligencia, es la inteligencia en acción, la inteligencia en cuanto juez de la moralidad. Esta pieza de nuestra estructura psicológica tiene una importancia extraordinaria, una importancia personal y una importancia histórica, social. Se ha dicho que Europa nació en una cárcel en el siglo V, en una cárcel de Atenas en el siglo V a.C., en la cárcel donde Sócrates bebió la cicuta y aceptó una condena injusta a muerte por respeto a la conciencia y por respeto a las leyes. Sócrates es uno de los padres de Europa, uno de los padres de Occidente, pero es uno de los padres no porque haya descubierto grandes leyes físicas o matemáticas, sino precisamente por el respeto a la conciencia y el respeto a las leyes. Perfecto. Otra cosa adicional que también pueden ver es un poco de cómo se estructuró, como bien mencionan en el video, el tema como tal de la conciencia dado por Sócrates. Sócrates en la parte de historia fue uno de los pilares también de lo que se crea los códigos de ética, los códigos deontológicos de las diversas profesiones que existen en el mundo, pero también es el padre de muchos, por ejemplo, en el tema, como les he mencionado, de enfermería, tenemos la parte socrática, qué es lo que nos hace profesionales, qué es lo que no nos hace profesionales. Y es una buena lectura que lo pueden realizar ustedes a través de investigaciones, tanto en videos, YouTube tenemos como ejemplo, pero también tenemos libros acerca de cómo se crea este pensamiento socrático y cómo tiene la implicación ahora en nuestros días. Europa, con todos sus defectos, como cualquier otra civilización, tiene esta virtud impresionante. Se puede decir que la conciencia, al ser la lectura moral de la realidad, es la voz de Dios. Eso es lo que piensa Sócrates. Eso es lo que piensan algunos filósofos estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, mucho antes de que lo dijera la Iglesia Católica. Ese estatuto divino va a ser negado por gran parte de la modernidad. De hecho, no entenderíamos el mundo en el que vivimos si desconocemos su empeño por negar esa voz de Dios. En la medida en que la modernidad es ideológica y en la medida en que las ideologías son materialistas, anticristianas, en esa medida llevan a cabo un auténtico asalto a la conciencia. Como saben, las ideologías nacen con la Ilustración francesa, sobre todo en el siglo XVIII, y son una docena de filosofías materialistas con programas radicales de transformación social. Todas encarnan lo que sintetizó Dostoyevsky en su famosa frase: si Dios no existe, todo está permitido. Ese todo permitido es para las ideologías la revolución, muchas veces violenta, otras cultural. En la pretensión de eliminar la conciencia coinciden ideologías como el marxismo, el positivismo, el evolucionismo radical, la revolución sexual. Entre los pensadores que mejor han argumentado este acoso y derribo destacan dos: Nietzsche y Freud.
Antes de seguir avanzando con la explicación, hay que recalcar que el tema de la rama de la filosofía, cómo se relaciona con la ética. Esta se relaciona ya que la rama de la filosofía estudia lo que es correcto y no es correcto del comportamiento humano. Esto es, por ejemplo, la virtud, el deber, la felicidad, que en realidad la ética como tal tiene el centro de atención en las acciones humanas y cómo se caracterizan las mismas, pero también cómo repercute en en la adopción de un criterio para la vida, que consiste en tener conciencia de lo que se requiere y de lo que se hace. Esta conciencia radica en el sentido moral de la conducta, que será elevada de la forma como nosotros nos conducimos, mientras, como se menciona, entre mayor sea la conciencia que se tenga de ello, mucho mejor yo me podré llevar en cierta manera, cómo es la forma en que yo me defino, cómo es la forma de la moral en la que uno se rige, en la forma de conducirse en cualquier ámbito de la vida. Puede ser, como se ha mencionado en lo largo de esta clase, tanto repercute en la vida individual, en la vida familiar, en la vida social, cultural. Es decir, que la parte de la filosofía trata del bien y de los fundamentos de los valores que tenemos y nos definen como seres humanos. La pretensión de Nietzsche y Freud es lo que conocemos como inversión de valores, llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo, estimar positivo y natural lo que durante siglos se ha considerado antinatural y degradante. Lo expresa perfectamente Nietzsche en estas palabras. Durante demasiado tiempo, el hombre ha contemplado con malos ojos sus inclinaciones naturales, de modo que han acabado por asociarse con la mala conciencia. Habría que intentar lo contrario, es decir, asociar con la mala conciencia todo lo que se oponga a los instintos, a nuestra animalidad natural. Esta es la inversión de valores de la antropología de Nietzsche y Freud. No se puede expresar mejor. ¿Cómo se educa la conciencia? Pensando en los niños, diría que la conciencia se educa con mucha paciencia y por repetición de pocos criterios. Si no está bien, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Si no es tuyo, no lo toques. Pensando en los jóvenes, diría que la paciencia se educa con mucha paciencia y con argumentos. Al joven ya hay que argumentar, al niño también, pero a otro nivel. Y pensando en todos los casos, en jóvenes, en niños y en adultos, la conciencia se educa con un criterio formal que tiene validez universal y que los antiguos llamaron regla áurea, regla de oro. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Esta regla aparece bastantes veces en la Biblia y aparece. Continuando con la explicación, como se había mencionado, el tema de la formación de los valores viene desde el primer base, la primera base es la familia, la cual a nosotros nos va formando, por ejemplo, a ver, salúdale a tal persona, no robes tal cosa. Por ejemplo, son como valores básicos que nos hacen tener a nosotros una conciencia de lo que nosotros tenemos y no tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, viene también esto de manera cultural. A nuestros abuelos los educaron de esa manera. A ver, tú tienes que ser respetuoso, tienes que no robar, que también viene implícitamente relacionado con la parte de la iglesia, que se forman aquí en el Ecuador los principales valores que repercuten a nivel familiar. Pero como le decía, por ejemplo, el abuelo aprendió que tiene que no robar porque ese es un castigo divino de que está dentro de los 10 mandamientos. Esto lo traspasa a sus hijos, les dice, ustedes no van a robar, honrarás a tu padre, honrarás a tu madre, y a la vez los hijos repercuten a los nietos, es decir, va generación tras generación, y asimismo van, y eso va con la creencia, en este ejemplo que les acabo de mencionar, con la parte católica. Ahora tenemos otras creencias budistas, hinduistas, que va cambiando, pero en sí todas van de generación en generación
reforzando esta forma, esta conciencia, estos valores que a nosotros nos ayudan a formarnos como parte profesional, tener nuestra ética, nuestros valores que van muy de la mano, nuestras normas que debemos cumplir, que también tienen relación en cada nivel. Menciona en el video que nosotros tenemos educación desde la primera infancia, en la adolescencia, que es donde ya se forma nuestro carácter, nuestra forma de cómo vamos a ser, de profesionales, de humanos, porque ya estamos haciendo el traspaso tanto de la infancia, ya en la parte en la parte ya adolescente, adulto, y en la parte adulta es donde nosotros, de todos los conocimientos que hemos aprendido, tanto en clases, a nivel familiar, a nivel social, cultural, tenemos ya una definición y qué es lo que a nosotros nos conceptualiza como tal, como humanos, qué es nuestra conciencia, las normas, valores, y que nosotros vamos a transmitir a nuestros conocidos, a nuestros familiares y si tenemos descendencia, a la siguiente generación que va a venir. Continuemos con el video. Aparece, por supuesto, en todos los clásicos, con una pequeña concreción que puede ser: no hagas un mal, nunca hagas un mal para conseguir un bien. Si lo que queremos son, en lugar de criterios formales, criterios materiales, o sea, dime en concreto qué puedo y qué no puedo hacer, pues el mejor resumen que se ha hecho en toda la historia, el resumen más esencial y perfecto, son los 10 mandamientos, es el Decálogo. Quería referirme también a un comentario curioso que hace Woody Allen en una de sus películas, cuando dice que los católicos son muy inteligentes, porque mientras él, cuando tiene un problema, acude a un psiquiatra, el psiquiatra no le arregla nada y le cobra un montón de dinero, dice, los católicos van a un sacerdote y el sacerdote les perdona los pecados, les arregla la vida y encima gratis. Bien, este comentario de Woody Allen, que es tan cínico como lúcido, pues me sirve para decir que la confesión es un medio excelente de formación de la conciencia. ¿Cuál es el mayor obstáculo en la formación de la conciencia? Pues, a mi juicio, es el relativismo. ¿Cómo explicar lo que es el relativismo en muy pocas palabras? Con unos versos del poeta Campoamor. Los versos no son buenos, pero lo que expresan está estupendamente expresado, explicado. Dice, nada, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. No se puede decir mejor, explicar mejor qué es el relativismo. En la lógica relativista, a un drogadicto al que le preguntes ¿por qué te drogas?, él siempre podrá responderte ¿y por qué no? Porque la lógica relativista disuelve todo tipo de criterios sólidos. O sea, ahí sí que vives en un mundo líquido, incluso en un mundo gaseoso, en el mundo del todo vale. ¿Mm? Acotando a esto también, en el común decir de la gente es cómo te fue relativo, no me fue ni bien ni mal. Todo también esto tiene que ver desde la vista del observador o de la otra parte, en las cuales también ciertos actos pueden contribuirse y haberse visto como buenos, pero también entran dilemas éticos y estos no solamente están en la parte, como menciona, sino en el video, sino también en la parte profesional. Por ejemplo, un dilema ético que se puede ver a nivel cotidiano es, a ver, pongámonos en la figura de un médico, tengo a un paciente joven y un paciente ya de una tercera edad y los dos llegan críticos a la par, ¿a quién atiendo? Ese es un dilema. Por ejemplo, al niño me va a contribuir a largo plazo, me va a fomentar trabajo o va a ser parte del trabajo, en este caso del empleo formal. Y en cambio, la persona de tercera edad ya me contribuyó, ya tiene, entonces, ¿a quién voy a salvar? Entran en un consejo, analizan diversos criterios, tanto de la parte humana, derechos humanos y todo, y pueden categorizar a quién se le va a atender primero. Entonces, eso también puede ser algunas acciones que parecen buenas, no lo son, y todo depende desde el ojo del observador. Continuemos con el video. El argumento estrella del relativismo es: esa es tu opinión. Bien pensado es un argumento muy eficaz,
que es capaz de sacar de sus casillas a los profesores y a los padres, cuando ese argumento es esgrimido por sus alumnos adolescentes. Y esto también se puede mencionar ya que no tenemos una regla o un argumento fijo. Normalmente uno lee un criterio y puede diferir o puede estar de acuerdo y cada uno va argumentando los pros y contras de por qué defiende o por qué no está de acuerdo con el argumento que se está mencionando. Eso también nos hace humanos. Entre nosotros más aprendemos, más leemos, más nos capacitamos. También tenemos más argumentos de decir por qué realicé esta cosa, por qué en la parte de mi conciencia profesional está tranquila, porque yo me basé en tales rasgos éticos. Eso es como una manera, un ejemplo que se puede mencionar sobre lo que tiene que ver con la conciencia también profesional. Continuemos ya para finalizar el video. Es además un disolvente universal, es un golpe bajo, facilísimo de propinar, que requiere un poco de paciencia y de sangre fría para responder sin enfadarse. Y lo que hay que responder, entre otras cosas, es que no todas las de acuerdo, esa es mi opinión, pero no todas las opiniones son iguales, porque cuando se me estropea el automóvil voy a un mecánico y no se me ocurre decirle esa es su opinión, cuando me dice qué es lo que falla. Y cuando tengo una gotera en casa, pues llamo a un fontanero y cuando me dice dónde está el problema, no se me ocurre decirle esa es su opinión, porque él es el experto. Y cuando tengo un problema de salud voy al médico y tampoco se me ocurre contestarle esa es su opinión, porque él es el experto. Entonces hay opiniones y opiniones. De hecho, Séneca decía, le aconsejaba a Lucilio, su discípulo, no cuentes las opiniones, pésalas. Sin embargo, la conciencia no puede ser educada en el relativismo. Solo puede ser educada si existe un fundamento sólido, no líquido. Es decir, el relativismo anularía el juicio moral. Y cualquier tipo de juicio, porque si el kilómetro es para ti 1000 metros, pero para mí es 850 y para el otro es 920, entonces el kilómetro no es nada. Entonces, si la ética o la conciencia tienen que ser juicios morales, no pueden ser criterios múltiples, tienen que intentar unificar. Hay que decir también que la razón que quiere entender la realidad sin Dios hace una triple violencia. Hace una violencia contra la realidad, que no puede entenderse si no es creada, hace una violencia contra Dios y hace una violencia contra sí misma, porque una forma natural de entender las cosas es como dependientes de Dios. Bueno, ahí yo un poco sí difiero porque, claro, las normas, como se les había mencionado en lo que hemos estado analizando este video, sí tenemos ciertos rasgos, ciertas formas introducidas por la religión, pero no solamente la religión es la única base o por qué nosotros tenemos una conciencia de lo que es bueno, lo que es malo, sino también nuestra educación, nuestra formación, cómo hemos visto y percibido el mundo, cómo nuestros familiares nos han educado y eso también quiero que quede claro. Cada uno se forma una conciencia profesional, recalcando cómo yo debo ser, cómo me gustaría que sean conmigo, cómo quisiera que sea la parte de la conciencia profesional, qué es lo bueno, qué está mal, cómo estas mis acciones van a repercutir a las diversas sociedades, a las diversas por ejemplo, culturas, si una decisión puede conseguir algo bueno o algo malo también. Por eso tenemos personalidades que nosotros vamos analizando, si es que han tenido problemas éticos, qué pasó, qué si estuvo bien, qué si estuvo mal. También depende de nuestra formación, de nuestra observación, cómo nosotros analizamos, catalogamos y también actuamos frente a la sociedad. Una vez hablando de estas cuestiones en México, un señor me dijo, pues mi abuela tuvo 10 hijos y los educó tan bien que llamaban la atención. Y la gente siempre le preguntaba, oiga, ¿usted cómo ha educado tan bien a sus 10 hijos? Y mi abuelo decía, pues mis secretos son 3 cosas. Amor, buen ejemplo y Dios. Llegamos al final de esta sesión sobre la conciencia. Me gustaría recomendarle Bueno, continuamos.
continuando con eso, ya hemos hecho una forma general de cómo se puede visualizar el tema, no solamente lo que conlleva la forma de ver religiosa, pero también como humanos, siempre es bueno saber qué está bien, qué está mal y más que nada el impacto que voy a tener hacia la sociedad. Bueno, siguiendo con el tema de la conciencia profesional, tenemos diversos niveles. La primera es la conciencia profesional es intransferible e individual. Nadie es responsable por ninguna otra persona. Esto, como ya lo analizamos en el video, hemos visto a lo largo de estas clases, es individual. Yo no puedo culpar a otra persona, es que Pepito Pérez me dijo que haga esto, pero también está uno que se está formando como parte profesional, qué es para mí lo que está bien, qué está mal y si es que esto tiene un impacto. El segundo nivel tiene que ver con los deberes específicos aprendidos, asumidos y personalizados por socialización ética. Cada persona tiene que haberse socializado con el código deontológico de su profesión. Ahora, cabe mencionar que todos los códigos de ética tienen una base, una estructura, en los cuales a nivel general, a nivel universal, mencionan qué está bien, qué es lo correcto que se debería hacer según la profesión. Tenemos códigos deontológicos para psicólogos, para médicos, para la parte contable, para ahora que hay profesiones nuevas que se están desarrollando, por ejemplo, la parte de marketing, tenemos la parte de desarrollo, redes, que son parte también de las carreras que nosotros tenemos acá en el instituto, también tienen un código con el cual regirse. Si tengo algún dilema, no sé cómo manejarme, a ver, primero voy a revisar mi código deontológico profesional, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué repercusiones tiene, porque también hay un tema legal, eso también hay que mencionarlo. No solamente queda en lo que hice bien y lo que hice mal. Muchas veces las decisiones que nosotros también tenemos implican un tema legal, un tema policial, a veces tienen repercusiones económicas. Entonces también es bueno socializar, conocer cómo esta parte también, que no solamente queda en palabras, sino también en hechos, repercute a nivel general. Otro nivel habla sobre la madurez y el equilibrio psíquico. ¿A qué se refiere? Para que la conciencia profesional pueda funcionar, hay que gozar de un grado de madurez mínimo. ¿Por qué ahora se menciona la parte profesional? Porque nosotros ya hemos tenido nuestras primeras infancias, los primeros esbozos de cómo debe ser la parte ética, la parte moral, la parte de valores, se refuerzan en la adolescencia, en donde nosotros ya formamos nuestro carácter, nuestra personalidad como tal, cómo vamos a ser. Y en la parte ya, en este caso, ya cuando uno va a elegir ya, o ya eligió una carrera, nosotros tenemos ya una parte funcional, una parte de que ya sabemos, ya hemos leído, conocido cómo va a ser nuestra estructura, que para nosotros está bien, cuál es nuestro límite. Por ejemplo, si para mí mi límite como a nivel personal va a ser, yo no voy a robar, o como se mencionaba en el video, yo no voy a hacer algo que al otro le pueda parecer malo o que a mí me pueda regresar de la misma manera. Entonces yo analizo, veo qué está bien, qué está mal, cómo va a repercutir a mí como persona, como docente, como profesional, como tal, qué está bien, qué está mal y qué puede organizarse. Entonces, este es el nivel de madurez y el equilibrio que tanto mi parte que ya tengo mucho conocimiento y también con la parte social, que también tiene mucho que ver con nuestra formación, entra en un equilibrio para yo tomar la decisión y decir, no, por ejemplo, ahora que está en modo de lavado de activos, por ejemplo, si alguien me dice, a ver, vamos, yo te doy el 5% si es que me haces el depósito de $10,000 o $100,000 y luego tú te llevas. A ver, en mi parte profesional está, a ver, soy una profesional, esto no es correcto, no es la manera legal. Hay otras formas de ganar un dinero que sea por trabajo o por poner mis conocimientos en práctica. Entonces yo voy a decir no, porque para mí eso no es lo que me haría un profesional, eso no es mi formación, no es como a mí me educaron y no es como yo quiero dejar una huella en este mundo. Entonces, muchas gracias, no. Eso es una forma de que uno toma una decisión madura y en equilibrio. Ahora, el otro nivel
habla sobre la actitud profesional para el ejercicio digno de una profesión. Como he mencionado a lo largo de esta clase, nosotros también tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra actitud hacia el ejercicio de cada carrera. Ya tenemos la formación, tenemos la parte del código, tenemos también que depende de uno, pero también uno mismo tiene que tener esa actitud de decir, no, por más que pueda parecer algo bueno, pero yo veo que es malo, no, no lo voy a hacer. Decir, no, poner un límite y saber hasta cuál es mi límite, valga la redundancia, decir hasta aquí, no quiero saber nada más de este tema, no es lo que a mí yo me siento cómoda, no estoy de acuerdo con lo que se está mencionando, entonces también tener una actitud positiva y decir con mucho respeto hacia la otra persona, porque somos humanos y diferimos entre el conocimiento del uno o del otro, pero también está entre nosotros decir, no, muchas gracias, no me interesa, no estoy de acuerdo, de una manera muy respetuosa. Recuerden que el respeto es un valor universal. Continuando, también tenemos lo que es la costumbre y la responsabilidad profesional. Como ustedes saben, las costumbres son normas que crean una sociedad y que le dan un hecho jurídico palpable. Tienen, al igual que ocurre con las leyes, consecuencias cuando son violadas, como les había mencionado anteriormente, tienen repercusiones en la parte legal. También el profesional debe regirse por su código de ética propio, pero también tiene que tener en cuenta un marco de costumbre. Ahora, también hay que mencionar que, como se ha habido a lo largo de estas clases, que la educación en valores, en la formación profesional, es el proceso que nosotros vamos a humanizar e intencionar lo social de la profesión con las competencias profesionales que requieren cada una de las carreras. Significa que yo tengo que desarrollar la personalidad profesional integral mediante la modelación del ejercicio profesional en el proceso, tanto si en este caso mi persona es docente o en la parte si voy a ser un responsable de talento humano, si voy a ser un desarrollador de software, si voy a manejar redes o si estoy en educación inicial. Todo esto tiene una modelación, un proceso y que esto se puede un poco más afianzar en la vida académica para que en el desarrollo de la carrera tengamos diferentes modos de actuación profesional basados en los valores humanos. Pero también la gran mayoría de los autores coinciden que al señalar que el fundamento de la responsabilidad es la libertad, la voluntad, también tiene que ver el sentimiento de responsabilidad que también se puede ir desarrollando a lo largo de la trayectoria vital y profesional de una persona. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, un profesional, como se les ha mencionado a lo largo de esta clase, debe tener un periodo de aprendizaje, una preparación previa, especializada y casi siempre formal, que se debe completar con una formación permanente que se completa con el paso del tiempo y las vivencias de distintas situaciones en la vida profesional a las cuales enfrentarse. Esto, por ejemplo, poniéndole ya en un tema más formal. Nosotros hemos elegido la carrera que estamos estudiando. Esto nos hace que nosotros durante lo que dure la carrera como tal, vamos a tener un periodo de aprendizaje donde vamos a ver qué es lo que estamos más a gusto, qué es lo que tengo deficiencia o a qué me quiero enfocar. Esto nos ayuda a nosotros a irnos especializando. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la periodista que estudió, que se educó en un perfil de, como tal de periodista, pero también vamos a ver que también tiene que ver mucho cómo uno se va formando, tal vez con el paso de los trabajos, renuncia a un trabajo por otro mejor, lo cual es un formato diferente, otra forma, otra situación diferente. Entonces, vamos a analizar el caso. El periodista, en virtud de los imperativos éticos que emanan de su profesión, es el responsable de facilitar al lector la comprensión y el conocimiento de la realidad compleja en la que se desenvuelve. La veracidad y la evaluación de los posibles efectos que sobre el lector pudiera tener publicación o la emisión de determinadas informaciones es fundamental para la consolidación de los valores democráticos y la creación de una opinión pública responsable. Esto, como pueden ver, tiene una repercusión solamente, digamos, esta periodista, en el caso que estamos analizando, está como presentadora de noticias. Tienen un prompter en donde
un periodista, un editor, tras bambalinas, colocan la información que se está suscitando en ese momento en el contexto nacional, regional, va relatando qué hace la periodista, transmitir esta información a los televidentes, que quede de una manera clara, que logre captar al teleoyente que está detrás de pantalla, pero también tiene que ver con que esta persona esté de acuerdo con la información que se está transmitiendo. Muchas veces, muchos periodistas, por un trabajo, venden, en este caso, sus valores y están de acuerdo con lo que se mencionan, así ellos no estén de acuerdo, se sientan mal. Esto con el paso del tiempo, ¿qué es lo que hace? Que entren en unos dilemas éticos que repercuten a nivel emocional, a nivel psíquico, no se sienten conformes, no se sienten tranquilos, empiezan a que ya no estén a gusto con su trabajo o que tengan enfermedades profesionales por estos dilemas éticos. Por eso, como se mencionaba en las diapositivas anteriores, es muy importante el nivel psíquico, la base, uno estar tranquilo con lo que se está haciendo. Entonces, solamente con el ejemplo del periodista podemos ver cómo un dilema ético puede desembocar, y no solamente con un periodista, sino con todas las carreras y con todas las profesiones que existen. Antes de pasar a la siguiente, también quiero mencionar que, a ver, hay unos temas sobre la conciencia profesional. Me encantaría resumir que la conciencia profesional se caracteriza por incorporar en su contenido el elemento de la responsabilidad de que tenemos sobre la conciencia ética, nuestro autoconocimiento, nuestra forma de conciencia reflexiva, la conciencia individual que nosotros tenemos, además de que interiorizamos y normativizamos los derechos, los deberes que confluyen en el ejercicio de una profesión, la cual se adquiere a través de responsabilidades sociales. También estas, como se ha ido mencionando, son intransferibles, son individuales y se regulan a través de los códigos de conducta odontológicos, los cuales son elaborados por colegios profesionales, los cuales lo que requieren hacer con esto es conocer de mejor manera a los sujetos para que puedan tener una conciencia profesional, de que puedan representar, de que sean los líderes o los mayores ejes o los mejores ejemplos de cada profesión. Como tal, podemos mencionar que en el país existen diferentes colegios profesionales. Tenemos, hablando del caso, en los colegios profesionales de ingenieros, de arquitectos, de contadores, de periodistas, de psicólogos, entre otras profesiones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la función como tal de un colegio profesional? Es ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética, la dignidad profesional y por el debido respeto que tienen a los derechos de los particulares, es decir, a los que estamos nosotros brindando los servicios. También es muy importante el mantener, el promover y defender la deontología profesional, constituyendo uno de los principales fundamentos de la existencia de los colegios profesionales, ya que a través de estos, la labor que realizan estos colegios fomentan la excelencia profesional de sus miembros, lo que supone una garantía tanto para el profesional inscrito en la organización como el de los clientes consumidores, los usuarios de los servicios y, en definitiva, repercute en la sociedad en general. ¿Cuáles son ahora las características que debería tener un colegio profesional en general? Por ejemplo, deben representar primero a una profesión, como les había mencionado, el colegio de médicos o el colegio de odontólogos, requieren una titulación académica de educación superior, como en este caso lo que estamos cursando, las diferentes tecnologías que ofrece el instituto, que también respondan al ejercicio de cada profesión y la necesidad que existe en el país de formar profesionales. También necesitan un representante oficial único de cada profesión que sea el rostro visible frente a las autoridades, a la sociedad. Por ejemplo, en un colegio entran a formar consejos, tenemos un presidente, tenemos concejales, vocales, los cuales se forman democráticamente, se los eligen a través de votaciones de los miembros que conforman
esta colegiatura, este colegio profesional, estos son los que eligen, los representantes que van a estar, por ejemplo, si algo necesitan un criterio profesional, pueden ir con ellos, pedir una entrevista o un criterio, porque ellos son los que representan a cada una de las carreras. También estos representantes defienden los intereses profesionales de los colegiados, teniendo también asimismo el carácter de sancionador, dependiendo del caso. Por ejemplo, tenemos al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros, los cuales ellos representan, van a dar un criterio contra un tema, algún deslave, algún tema general, por ejemplo, de cómo está la estructura de la ciudad y todo. Entonces, ellos también son parte y van a defender a los profesionales que hicieron o implicaron tal forma de construcción, van a realizar de esta manera. Entonces, el colegiado también, como tiene sus bases, van a decir, sí, estamos de acuerdo con el profesional que tomó esa decisión o no, estamos en desacuerdo y nosotros no damos apoyo. Entonces, eso también ayuda mucho que el profesional sienta un respaldo de cómo debería especializarse, cómo debería ser mi aprendizaje y más que nada el respaldo que yo tengo sobre mi carrera. Continuemos. Vamos a ver que tenemos un triángulo del fraude. ¿A qué va enfocado el triángulo del fraude? Esto tiene que ver ya con un dilema ético como tal, es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una necesidad, un motivo, tenemos una oportunidad, una racionalización, por ejemplo, esto podríamos decir lo que es la ocasión hacia el ladrón. Es como una expresión que, si bien suena fuerte, no por ello deja de ser necesario utilizarla a fin de tomar una real dimensión de la presencia en cuestión del fraude. Tenemos que, por ejemplo, esto fue desarrollado por uno de los criminólogos estadounidenses que explican que este modelo tiene como efecto para que se configure como tal, que necesita que se cumplan sí o sí las tres condiciones que llamaremos necesidad, oportunidad y racionalización. ¿A qué se refiere con necesidad? Todos en algún momento tenemos una necesidad por satisfacer. Quien no lo haría, es cierto. Sea, por ejemplo, alguna necesidad de esparcimiento, de poseer un bien, ahora tenemos que comprar un teléfono, un computador, un auto, y así vamos adquiriendo muchas más cosas. Si ya tenemos hijos, mandar a nuestros hijos al colegio o si tenemos algún tema médico, atender un grave estado de salud personal o familiar. ¿Cómo esto puede verse como una oportunidad? Nosotros estamos frente a una situación justo en el momento oportuno, tenemos un dictamen de balance con determinados valores abultados, tenemos que certificar sobre la evaluación en exceso de un bien, por ejemplo, tomando en cuenta que vamos a adquirir un bien. Es decir, por ejemplo, nosotros también en esta parte tenemos mucha repercusión. ¿A qué nos referimos? Nos referimos como que lo que está bien, por ejemplo, vamos a ponernos en el contexto de que vamos a adquirir un bien. Somos encargados de un departamento de compras. Queremos comprar un bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah, no, yo tengo conocidos, me van a dar un descuento o, por ejemplo, voy a tomar, necesito dar un enganche para la propiedad que yo quiero, pero tengo mi fondo del departamento de compras, voy a tomar esto para pagar, pero el siguiente mes yo lo repongo. Esto es una acción que a mí me parece bien, pero que éticamente está mal. ¿En qué hemos fallado con este ejemplo? Que nosotros no estamos tomando en consideración que ese dinero no es nuestro, no forma parte, si es que yo quiero adquirir, yo tengo que adquirir mi bien por mis propios medios, por mi trabajo, por mis ahorros, etcétera, pero no voy a tomar un dinero, por más que nadie se dé cuenta, porque suelen decir eso, es que nadie se dio cuenta de lo que yo hice, pero internamente uno sabe que hizo mal. Entonces, esto es a lo que nosotros tenemos que racionalizar la situación, caer en cuenta de que nuestra racionalización nos lleva a que nuestra conciencia deje de actuar de forma objetiva, recta, cierta, que de cierta manera nos hace caer en unos dilemas éticos situacionales. Por ende, hay que racionalizar todo esto. Por ejemplo, como les había mencionado, si soy un jefe de departamento de compras y quiero adquirir, a ver, voy a ver, si esto me ayuda, tengo un contacto, me puedes ayudar con un descuento, pero esto no tiene nada que ver con el tema
de la empresa, ni voy a topar nada, somos conocidos, se puede negociar, llegar a negociaciones, se puede hacer presupuesto, siempre velando con nuestra integridad, nuestra honradez, nuestra honestidad, que no sea topada, porque entramos en dilemas éticos. Ahora, vamos a continuar con el triángulo del chequeo ético. ¿A qué se refiere el chequeo del chequeo ético del triángulo? A nuestro entender, cuando debemos enfrentarnos a una toma de decisiones en situaciones de dilema ético, no solamente nos alcanza a descubrir el triángulo de fraude en nuestros pensamientos, sino que debemos complementarlo con el uso de otro triángulo, que es el que vamos a ver a continuación, ya que a este lo hemos elaborado como una base de dilema ético. A nuestro entender, es una herramienta sumamente útil para la resolución de las situaciones que los profesionales tienen que vivir y que se pueden, en algunas situaciones, ser conflictivas para nuestra conciencia personal. Los tres vértices que lo configuran ¿es legal? ¿Es ético? También tenemos, ¿es justo? ¿Causa algún prejuicio? Y la tercera, ¿cómo queda mi conciencia? Por ejemplo, con la primera parte, hagámonos la pregunta, ¿es legal? ¿Voy a transgredir el código de ética profesional que a mí me está formando? ¿Es un sí? ¿Es un no? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a consultar? ¿Voy a analizar? Esto es lo que tenemos que nosotros hacernos esta pregunta. Si yo realmente estoy viendo si un tema legal, ¿qué repercusiones tiene? Si esto me va a llevar, por ejemplo, como en el caso que vimos en el triángulo de fraude, justo este jefe de compras no pudo reponer el dinero porque hicieron un arqueo de cajas individuales por áreas. ¿Qué fue lo que pasó? Lo demandaron, lo denunciaron, lo mandaron del trabajo. ¿Y cuál fue la repercusión? Lo denunciaron, lo demandaron. Tiene una repercusión legal, tiene que contratar más abogados que justifiquen, que logren, es decir, justificar esta acción que para él estaba bien, pero que realmente éticamente con los códigos, con reglamentos de la empresa no estaba acorde. También vamos a analizar la segunda parte, que ¿es justo? ¿Esto es equilibrado? ¿Es justo para todos los involucrados, tanto a corto o a largo plazo, realizarlo? ¿Contribuirá a la armonía entre las partes implicadas? Esto es a lo que nosotros también debemos ir, debemos analizar, debemos revisar cómo esto va a repercutir tanto como se les ha mencionado a lo largo de esta clase. Tenemos la repercusión primero personal. ¿Cómo a mí me va a repercutir? ¿Me voy a sentir cómoda? ¿No me voy a sentir cómodo? ¿Es correcto? ¿Está bien que yo haga esto? ¿Qué voy a pensar de mí en 10 años si es que yo hago esto? También, si esto, yo tengo una familia y como en el caso que analizamos en el triángulo del fraude, ¿va a repercutir a mi familia? Sí, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy yo a encarar esta situación? ¿Esto me va a repercutir en mi familia, a mi nivel general, como sociedad? ¿Qué voy a hacer? Y lo más importante que todo esto es analizar mi conciencia, en dónde queda, cómo yo me voy a sentir. ¿Voy a tener paz interior? ¿Me sentiré orgulloso de mí mismo? Me encantaría que mi decisión se publicara en todos los medios y me gustaría que mi familia me entere, si es lo que a mí me interesa conocer, cómo está formada mi familia, como se les ha mencionado. Todos estos tenemos que analizar todo el chequeo del triángulo ético para tomar una decisión, considerando el nivel personal, familiar, social, cultural, cómo esto va a repercutir en la forma en que yo me voy a manejar. Pongamos otro ejemplo para ya ir finalizando un poco la clase. Vamos a analizar otro caso. Por ejemplo, digamos, un político. Ustedes saben, un político cuando uno está en campaña, está analizando la situación, ofrezco una y otra cosa. ¿Ocupan una parte ética? Les pongo también a su criterio. Yo voy a designar cosas, voy a asignar presupuestos que no dispongo, que no he analizado.
pero yo ya di mi palabra. Entonces, ¿es ético dar mi palabra? Sí, no. ¿Lo que estoy haciendo es legal? Sí, no. Pongámonos ya en la mente que ya ganó este político y empieza a llevarse dinero, porque como dicen, si los otros pueden, ¿por qué yo no? O debe ser, a veces también hay otras opciones, pero pongámonos en la situación del político corrupto. ¿Es legal, es ético? ¿Voy a transgredir mi código de ética? Claro que sí, porque está recibiendo un dinero que no fue ganado justamente por su profesión. Vamos a analizar si es ético, obviamente no. ¿Es legal? ¿Tiene repercusiones? Claro que sí. Si se le descubre, vamos a ir a un juicio político, incautación de bienes por enriquecimiento ilícito, etcétera. Vamos a la segunda parte a analizar. ¿Es justo? Que para que todos los involucrados que estuvieron conmigo a corto y a largo plazo tengan repercusiones, ¿qué va a pasar con esas personas? Yo me puedo librar de toda la repercusión, pero ¿qué va a pasar con mi equipo de trabajo? ¿Voy a contribuir a la armonía de las partes implicadas? Claro que sí, porque mientras uno está desarrollando todo lo que es del enriquecimiento ilícito, ¿cuál va a ser para nosotros romper la armonía? Primero, el lugar de trabajo, las familias que están involucradas atrás, porque dependen, una persona trabaja por necesidad, porque necesita, porque quiere sentirse útil ante la sociedad, ante la familia, ante la comunidad y lo más importante, ante uno. Entonces, también sí va a contribuir a este tema. Y lo más importante que debe analizar este político que está haciendo algo que no es éticamente correcto. ¿Cómo se siente? Tal vez al inicio tuvo un choque de su conciencia, entre lo que sí debo hacer, entre lo que no debo hacer, pero todos lo hacen, pero no debería. ¿Cómo voy a ganar? ¿Voy a perder? Entonces, todo eso también hace que la persona sí tenga el político en un inicio, muy difícilmente va a lograr estar tranquilo, pero con el paso del tiempo también tiene que pensar, ¿qué va a pasar en el momento que yo tenga una familia o que mi familia ya tenga conciencia de lo que estoy haciendo? ¿Van a sentirse orgullosos? ¿Qué va a pasar al momento en que todo esto salga en medios nacionales, internacionales? ¿Cómo va a quedar todo lo que tal vez antes de hacerse político trabajó, organizó, implementó, desarrolló? Entonces, todo esto también a nosotros nos repercute para que nosotros también tengamos una forma de cómo analizar, cómo nosotros vamos a pensar, a manejarnos. Entonces, todo esto tiene muchísima implicación. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de esta clase para ya ir un poco finalizando? ¿Cuál es la situación como tal, nuestra conciencia profesional, nuestra ética, nuestra moral, nuestros valores? Hemos visto en esta clase que esta es una base para decir como profesional, como tal, qué es lo que yo debo hacer, cómo debo formarme, cómo repercuten mis decisiones ante la sociedad, cómo repercute a nivel cultural, alguna cosa, a mis generaciones futuras, cómo voy a ser visto, mis bisnietos, mis tataranietos, cómo me van a recordar a mí. Todo eso también es una forma de analizar y también uno igualmente formarse, ir leyendo, profesionalizándose más. Entre cada experiencia laboral que uno tenga, también va formando nuestra conciencia profesional, saber poner límites, saber qué está bien para mí, qué no está bien para mí, cuáles son las cosas con las cuales yo me siento cómodo, cuáles son las cosas con las cuales yo no voy a estar de acuerdo, para saber poner límites que nos ayuden a nosotros a dejar claro cuál es nuestra aportación como profesional que se está formando. El instituto tiene, como les había mencionado, diferentes carreras, las cuales ustedes están siguiendo, en las cuales siempre se les recarga la misión, la visión que tiene el instituto como tal de crear profesionales y también depende de los estudiantes de nuestra comunidad y nosotros también como docentes, el aplicarlas, el desarrollarlas, el tener un perfil ético que sea coherente, correcto conmigo mismo, con mis valores, con lo que yo quiero representar como profesional. Y esto también nos ayuda a que nosotros sepamos a largo plazo cuál van a ser, como les vengo repitiendo,
nuestros límites, cuál va a ser lo bueno, lo malo que yo voy a hacer. Y siempre, si es que tengo un dilema ético, preguntar a personas profesionales de mi carrera o ir a los colegios que representan a mi carrera. También a buscar, ahora que tenemos internet, tenemos otras opciones, buscar qué es lo que se puede hacer, cómo fue el manejo, estuvo correcto, no estuvo correcto. Eso también va a influir muchísimo. Les quiero agradecer por el tiempo que han estado durante esta clase. Espero que hayan entendido el contenido, haya sido de su aprendizaje. Vamos a continuar con el siguiente módulo, el siguiente video, que vamos a ver otra temática. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.